RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida a esta hora y agradecemos la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Eduardo Gotuso Herencia, el médico infectólogo, especialista en política de salud pública, investigador. Qué gusto saludar al doctor Gotuso, como siempre muy amable con RCR, muy gentil. Muy buenos días, señor Hernández. Con mucho gusto de compartir con ustedes estos minutos tan importantes. Sí, creemos que estamos entrando a una etapa bastante crítica en el país, pero se requiere justamente el concurso de todos, ¿no? Sobre todo de especialistas que conocen la realidad del país, ¿no? En el plano médico y también en el plano de comportamiento, ¿no? ¿Cómo usted está analizando las medidas que ha dictado desde anoche el gobierno y que van a entrar, rigen a partir del primer día hábil de febrero? El 31, dijeron. El 31. O sea, creo que creo que el domingo. Sí. Mira, esta situación se veía venir lamentablemente por la evolución de lo que está pasando en los hospitales. Por ejemplo, en Lima prácticamente es imposible conseguir una cama UCI y es muy difícil conseguir una cama en medicina, de tal manera que se tiene que mirar bien cuál es la situación y lamentablemente cuáles son las salidas. Esta salida que hace el gobierno no nos gusta, a mí no me gusta, pero no veo otra salida. Si ustedes miran en el espejo lo que está pasando en Europa, ahí todavía la situación es mucho más difícil y las normas son tremendas, o sea, muy parecido a lo que se está haciendo entre Lima región, Ica, etcétera. Es decir, una cuarentena dura que va a tratar de reducir, cosa que sí es cierto, estas cuarentenas reducen el número de transmisiones, sin embargo hay que mirar qué cosas pueden pasar. O sea, el primer efecto que va a pasar es que se va a reducir un poco el número de personas, pero pueden haber dos problemas que son importantes. El primer problema es que puede haber una mayor transmisión de infección dentro de la familia. Como ahora las familias van a estar más cerradas, con menos, con menos aire, llamemos así, durante la primera semana puede haber un número mayor. O sea, las personas que se están infectando hoy día son los que van a comenzar a tener síntomas el domingo, el lunes o martes y van a transmitir. Por lo tanto, el primer mensaje es que la familia se entrene a tener un sospechoso de COVID en la casa. ¿Qué significa eso? Dolor de garganta, con malestar, con decaimiento o pérdida de olfato o malestar con fiebres no muy altas. Todo eso nos debe hoy en día hacer sospechar que estamos en el medio de la pandemia. Es una primera consideración. Y si eso pasa, ¿qué debemos hacer? Todos en la casa ponerse mascarilla. Es decir, y esa persona que es sospechosa, todavía no sabemos si lo tiene, debe ser aislado. Debe ser aislado en la casa, en un sitio donde no contagie. Para eso hay que separar algún espacio que si eso ocurriera, incluso esa persona tendrá que dormir separado, hacer el esfuerzo de reducir el contacto con otras personas. Eso sería mi primera consideración. La segunda consideración, la familia tiene que prepararse para ver dónde vamos. Y para eso yo visitaría la municipalidad o visitaría la zona de salud para decir, ¿qué pasa si yo tengo una persona en mi casa con COVID? Y entonces debemos prepararnos para saber a dónde ir, dónde hacernos una prueba, etcétera, en cada uno de nuestros sitios. O sea, hay que conversar en la municipalidad, en el centro de salud, etcétera, para poder tener un camino de solución. La tercera cosa que es importante es que las familias deben tener o prestarse oxímetros de tal manera que podamos mirar. El mejor parámetro es saber cuánto una persona está saturando, ¿de acuerdo? Para zonas de costa, yo diría debajo de 93 es un signo de alarma. Si yo estoy en la altura debajo de 90, 89, ya comienzo a preocuparme, ¿no? Porque en la altura
la saturación es menor desde el punto de vista normal. O sea, si yo estoy en Abancay o estoy en Ayacucho, cualquiera de estos sitios la saturación es menor. De tal manera que lo que no queremos tampoco es que hayan fallecidos en casa, cosa que recuerda que había casi el 12 o 15% de las personas fallecían en su casa. La cuarta situación que me parece vital es que cuidemos a las personas de alto riesgo en las casas. Siempre tengamos una cierta preferencia de los abuelos, de las personas mayores de 60 años, los diabéticos. Todas esas personas hay que cuidarlas mucho, porque el día que se enferman hacen una evolución muy rápida. No es como los jóvenes, hacen un resfrío, un poco de dolor de cabeza, malestar, pero no terminan en el hospital. Entonces, estos serían mis mensajes. El otro mensaje que es importante es que una sola persona es la que sale de compras, hay que ir a comprar. Entonces hay que ir a comprar, ir con una lista de qué vamos a comprar y regresar a la casa. No hay que estar explorando, sino hay que ir a comprar rápidamente. Hay que usar hasta donde sea posible estos deliveries para pedir cosas en los supermarkets, en provincias, en todos lados. Los delivery, o sea, el envío a la casa va a ser importante. Y esos envíos deben ser bienvenidos, se echa encima de las bolsas, un poco se rocea con alcohol, etcétera, pero la persona que manipula eso saca los alimentos o la fruta, lo que es, los pone a airear y ese papel sencillamente lo saca, pero se tiene que lavar bien las manos. Estas medidas simples reducen mucho la transmisión en la casa. Y finalmente, cuando alguien recibe a una persona fuera de la casa, sea pues un trabajador, como un gafitero, u otra persona, o incluso un familiar, todas las personas que entran a la casa tienen que entrar con mascarilla. No podemos, por más que sea nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, tiene que entrar con mascarilla, porque esa persona que entra a la casa puede estar infectado. Y entonces, esos son mis consejos iniciales que yo haría como medidas iniciales para esto que va a venir y que ojalá que sea solamente 15 días. Acuérdense claro. bien que se puede extender 15 días más. Y ese es un problema serio para dos cosas que me parece importante. Uno es los estados anímicos de las personas. Yo recomiendo a las personas que sean muy ansiosas, muy depresivas, que hay una hora al día que pueden salir a hacer algún tipo de actividad como caminar. Es muy saludable hacer eso, hacer ejercicios en la casa. Muchas veces la gente salta soga, hace ejercicios. Hoy en día uno entra a los sistemas de internet y te pueden enseñar cómo hacer ejercicios simples en poco espacio, pero hay que hacerlo. Es bien importante, el ejercicio mejora el estado de ánimo, especialmente en las mañanas temprano. Mejora mucho el estado de ánimo de la actividad, pero si no, uno no puede hacer el ejercicio en el momento que esté desocupado. Y esto es importante. Hay algunas situaciones que sí están permitidas, que es, por ejemplo, las personas ancianas que tienen que caminar por razones de su salud, los niños con autismo, claro, pueden salir, como se hizo la vez pasada, a hacer sus caminatas necesarias por la salud. Doctor Botuso, sí, usted nos ha brindado valiosos consejos que en realidad lo hemos tomado con mucha atención, y además usted ha puesto sobre la mesa algo que tiene que ser tomado justamente con mucha rigurosidad, ¿no? Los primeros 15 días, ¿qué tan efectivos van a ser estos 15 días de confinamiento, o 15 días de cuarentena en las regiones que están en riesgo extremo, ¿no? Pero usted es médico infectólogo, investigador, y una persona que conoce mucho el comportamiento de nuestra sociedad, ¿no? Por toda la experiencia que tiene, ¿no? En una sociedad donde tenemos un alto nivel de desempleo, en una sociedad donde la gente vive el día a día, ¿no? Y las medidas que se van a adoptar van a ser casi de inmediato. Si bien es cierto, el gobierno acaba de anunciar que se van a entregar bonos de 600 soles, a veces las necesidades apremian. Entonces, ¿qué tan efectivo va a ser el comportamiento social
y qué tan efectivo va a ser las medidas que está adoptando el gobierno para que se cumplan. Porque si no se cumplen, ya el nivel de transmisión ya no solamente es en el hogar, como usted lo explicaba al inicio, sino también cuando se rompe justamente esta rigurosidad de la cuarentena, ¿no? Claro, y usted alguna vez me ha escuchado que yo insisto que yo no estaba de acuerdo con la cuarentena por esa razón. La razón más importante es que eh, al hacer una cuarentena, digamos, ¿quiénes se afectan más? Los pequeños negocios. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, hoy en día se dice que los gimnasios, los restaurantes, todo eso tiene que cerrar. El que está empleado va a seguir recibiendo su sueldo. Muchos negocios no van a poder tener esa condición porque no generan recursos y van a tener que comenzar a haber despidos. Pero los otros, el que tiene la pequeña tiendecita, su peluquería, esas cosas, no van a tener opciones importantes y entonces van a salir a las calles a tratar de vender algo. ¿Qué vende la gente? ¿Lo que cocina o lo que cose? O en algunos casos las pocas joyas que puedan tener. Entonces, la informalidad va a crecer. Eso es una situación concreta y esa es una situación que la población tiene que conocer. Por eso, cuando la gente discute que no se hace, yo creo que hay una parte de responsabilidad personal, responsabilidad familiar y responsabilidad del gobierno. No hay que echarle toda la culpa al gobierno, al presidente, que si no se hizo esto, algo. Tiene que haber una mezcla de responsabilidades. Y lo real es que ahora la informalidad va a subir. Ahora, ¿cuáles son los efectos de eso? ¿Va a haber más personas en las calles? ¿Va a haber personas que están vendiendo algo para subsistir? Va a tener que darse bonos que van a hacer colas en los bancos. Ojalá, ayer escuchaba con mucha atención cómo dos bancos están tratando de entrenar a la población para manejar desde su celular sus cuentas bancarias. Eso me parece un salto de garrocha que debemos hacer los peruanos, especialmente las personas mayores, que no conocemos fácilmente eso, que desconfiamos mucho de eso, etcétera, pero que hay que aprender a no ir a los bancos, a tener esos bonos directos en nuestras cuentas, a gastar a través de sistemas electrónicos. Hoy en día, felizmente, en las casas los chicos pueden educar a sus padres y a sus abuelos a cómo es una cuenta bancaria, cómo gastarla, todo desde el punto de vista electrónico. Y yo creo que eso debe reducir, digamos, las colas y todo, pero es clarísimo que va a haber más informalidad y la respuesta es sí. Ahora, usted tocó otro tema al inicio, ¿no? Informar a la población, ¿no? Y esto ha sido, parece ser, una de las debilidades, no del gobierno, ¿no? Sino en su conjunto, ¿no? No se ha sabido establecer una campaña donde la población pueda interiorizarse justamente con los mensajes y conocer cuáles son los riesgos justamente de incumplir las medidas, ¿no? ¿De qué manera podemos trabajar lo que ustedes los médicos llaman un trabajo comunitario en estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo? Mire, yo haría 3 cosas rápidas. Primero, buscar alianzas. ¿Con quién me voy a hacer alianzas? Con el colegio médico y con el colegio de enfermeras. Estas son las personas que han puesto el pecho en el Perú. Si alguien hay que reconocer de manera importante, no es porque sea médico, para mí he conocido actos de heroísmo y he perdido amigos, etcétera, alumnos míos que han fallecido, enfermeras valiosas. Preguntémonos a ellas qué cosas deben hacer. Segunda condición, busquemos a las iglesias nuestras, es decir, ¿qué tenemos en las iglesias? Uno puede ser católico, adventista, mormón, etcétera. Preguntemos a los líderes de las iglesias cómo ayudar a resolver esto, qué deben hacer las personas. Preguntémosles a los maestros de nuestros colegios, de nuestros hijos, y digamos cómo hacemos mensajes. Reunamos con los periodistas, oye, ¿qué hacemos para educar?
Y hay que educar con noticias adecuadas, justas, precisas. Nada de esa, el doctor dijo tal, doctor, el doctor no sé cuánto, ¿y usted qué opina? ¿Cómo que yo qué opino? Entonces nos perdemos en discusiones casi bizantinas. A las personas lo que les interesa es saber qué van a hacer, cómo se van a educar. ¿Te das cuenta? O sea, son cosas muy importantes que hagamos un trabajo con la sociedad civil. En el caso de sitios donde haya universidades, preguntemos a las universidades, a las facultades de medicina, a las facultades de salud pública, de tal manera que trabajemos juntos. O sea, todos queremos controlar. Esto nos perturba. Yo anoche que estaba conversando con mi esposa, estábamos haciendo un análisis de todo lo que nos va a pasar en las siguientes 2 semanas. Es muy frustrante. Es decir, es muy frustrante para todos, para poder caminar con tranquilidad, salir a los parques, ir de compras tranquilo, poder ver un día, aunque sea de lejos, a tu familia, etcétera. Nada de eso vamos a poder hacer. Y encima de eso tenemos que sobrevivir. Los que no tienen pues muchos recursos, como dice, van a tener que salir día a día a buscar algo para comer. Recuerdo esa frase de esa señora que decía: prefiero morirme de COVID que morirme de hambre. Y salía por las calles. Esas son expresiones dolorosas para una sociedad, muy dolorosas. Y entonces tenemos que hacer todo el esfuerzo, primero porque esta cuarentena sea útil, que no se extienda, que hagamos bien las cosas, y entonces vamos a hacer mejor. Por eso yo he sido muy crítico en la comisión donde yo he estado. Yo he sido muy crítico con las campañas publicitarias. Digo, ¿dónde está la educación? ¿Dónde le decimos que las pruebas, que no sé cuánto? Hay que educar. ¿Qué son esas pruebas? No, que me hicieron las pruebas. Hay que educar, hay que ir de frente al núcleo de las cosas. Cuando viene a hacerse una prueba, ¿qué es una prueba? Y en segundo lugar, nada de irse a la farmacia. Pero la gente, ¿por qué va a la farmacia? Porque no hay el nivel medio, intermedio. Yo voy a la farmacia porque a las 10 de la noche o a las 10 de la mañana, ¿a dónde voy? No sé a dónde ir. Por ejemplo, yo te recomendaría, Hernández, que consultes con doctor Alberto Tejada, alcalde de San Borja. Claro, tú me puedes decir, es un distrito de clase media. Mira, lo que han hecho es una cosa espectacular con las normas del país. Conocemos la experiencia. Nosotros estamos ubicados justamente en ese distrito y en realidad es modélico. Lo que se está haciendo en San Borja es modélico. Mira lo que hacen. Primera cosa, buscan a través de los archivos, que ahora son electrónicos, cuántos ancianos viven con poca gente. Primera pretensión. Segundo lugar, hay que irlos a ayudar. Tercer lugar, que el centro de salud está cerrado. La municipalidad creó 2 centros. Esas cosas no hay que esperar pues que el Estado peruano, ese es un sentimiento, digamos, de esperar que los políticos resuelvan. Los políticos no saben ni cómo resolver esto. Están diciendo cosas, la mayoría de ellas cosas incorrectas. La comunidad es la que se tiene que organizar. Y entonces, me alegra que ustedes vean, porque es muy bueno esa enseñanza, porque eso se puede repetir en cualquier sitio, con los recursos que tiene la municipalidad, con cómo trabajar en conjunto, cómo empoderar a las personas. Los jóvenes son vigorosos, quieren hacer las cosas bien, quieren ser solidarios, quieren ayudar a otras personas. A esas personas hay que rescatar. Que no, que hay chicos que son unos delincuentes, esa es la minoría. Por supuesto que las hay de aquí y en cualquier país del mundo. Y entonces hay que rescatar a los otros para que nos ayuden. Doctor Eduardo Botuso, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. En realidad nos quedamos con las reflexiones suyas en voz alta que tanto se requiere en este momento dramático que vive el país. Le agradezco la gentileza, como siempre, doctor Botuso, muy amable de su parte. Muchas gracias, al contrario, permitirme estar con tu público, y te felicito porque creo que hay que seguir, como dices, ayudando y todos empujando en la misma dirección. Este es un enemigo muy grave y tenemos que ponernos de acuerdo hacia dónde queremos llevar las cosas. Muchas gracias por permitirme estar con tu audiencia. Muy reconocido con su participación esta mañana a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.